Hola, yo soy Sofía Sánchez Bolarín y esta es mi reflexión de la tarea uno, sistema financiero. Primero, pues vi los dos, bueno, la película y el documental y pues hice la entrevista a mis papás. Yo la verdad es que no sabía cómo funcionaba el sistema financiero en como el mundo. O sea, no sabía cómo funcionaba eso de los préstamos y las hipotecas y que había gente que genuinamente pensaba que podías pagar eh, tus préstamos pidiendo otro préstamo. La película me gustó mucho más que el documental, porque creo que era como más llamativo y siento que tenía muy buen elenco y que te explicaban como muy bien cada cosa como de que tenía que ver con economía que yo no sabía porque pues estudio mecánica. Y se me hizo muy interesante y se me hizo muy contrastante como el factor como no ético con el que termina la película, porque pues finalmente las personas que sabían sobre la caída de, bueno, sobre la crisis que iba a ir o a venir a Estados Unidos, estaban conscientes de que tenían que vender como todos esos hipotecas o préstamos que había comprado su banco, ¿no? Y pues finalmente había un personaje que estaba un poco en contra de, de pues dejar a muchos estadounidenses, incluso no estadounidenses, sin casa solo porque pues él iba a vender como sus acciones. Y creo que a un nivel social, creo que es muy importante ver quién es en realidad el malo y ver que, por ejemplo, los préstamos que les hacían como a los inmigrantes o a la gente pobre, pues en realidad no tenían culpa porque esas personas no tienen una educación sobre qué es un préstamo y cómo funcionan los préstamos. La verdad es que me puso bastante triste que la situación haya terminado así, que no hayan metido a la cárcel a los verdaderos malos y que el apoyo que les dio el gobierno de Estados Unidos para recuperarse, pues se lo hayan quedado los mismos banqueros o la gente que pues tenía mucho dinero en ese momento. Em, Después hice la entrevista a mis papás y pues mi mamá es española y mi papá se fue a España y ahí conoce a mi mamá en el 94, en noviembre del 94. Entonces no le vivió como tal, no le tocó vivir como tal la crisis, pero pues me comentó que él de lejos la pudo vivir como bastante feo porque se enteraba como de noticias, su familia le decía cosas, pero como que llegamos a la conclusión de que la crisis del 94 afectó mucho más a como la gente de clase media que había invertido en cosas, en cosas relacionadas con dólares o que tenía pues pequeñas y medianas empresas. Porque pues mi papá también viene de una familia bastante pobre y y no les afectó demasiado porque aún así ya vivían con lo mínimo. Y pues el hecho de que el dólar pues aumentara y el peso se devaluara tanto no fue como tan relevante en sus vidas, pero como que en el entorno en el que pues todos estaban era como muy deprimente, como que la gente pues ya no habían coches, la gente no podía pagar sus casas y había gente que se suicidaba, pero pues a mi papá como tal no le tocó vivirla, solo fue a pues mi familia, que en realidad no le afectó mucho porque ya estaban viviendo como en un estatus socioeconómico muy bajo. Y creo que lo más que puedo relacionar la ciudadanía y democracia con esta película fue que, bueno, con como todo el tema overall es que como que la educación es algo muy importante en estas generaciones como para darnos cuenta de todos estos problemas económicos y, bueno, socioeconómicos que nos podemos encontrar. Y estuvo muy interesante ver estos dos como materiales porque yo no tenía idea de cómo funcionaba el sistema financiero, no sabía nada de lo que había pasado en ese año, tampoco estaba muy informada de lo del 94 en México. Y sí, creo que estuvo muy interesante.